Gloria a Dios. Amén. Bendiciones, sean todos bienvenidos a otro estudio más de la bendita palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha guardado. La escritura nos dice, Ebenecer, hasta aquí nos ha guardado Jehová. Hasta aquí nos ha bendecido nuestro Dios Todopoderoso. Le damos gracias a Dios por ello. El Señor renueva nuestras fuerzas como las águilas, dice la escritura. Además, aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Y es más, todavía nos unge con aceite fresco. Le damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso, estamos contentos, estamos alegres, porque esa alegría proviene de arriba, esa felicidad, ese gozo viene del poderoso Espíritu Santo de Dios, el cual dice en la Escritura que el Señor nos lo heredó, nos lo dejó, para que nos guiara, para que nos consolara, para que intercediera por nosotros, para que nos liberara, el bendito Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que como tema de este estudio de la bendita palabra de Dios, le pusimos dirigidos por el Espíritu Santo, que es guiados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que la prioridad, el Espíritu Santo en este tiempo de la gracia, en este tiempo que Jesús dijo, no los voy a dejar solos, les voy a heredar el bendito Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. El versículo central es un versículo muy conocido que muchos lo aprendimos de memoria y es importante el conocimiento, la información, aprender. Bendito sea nuestro Dios. Pero lo importante no solamente aprender, sino comprender. Esa es la diferencia en aprender la palabra de Dios, memorizar textos, memorizar versículos, aprender la información, pero es muy diferente a comprenderlos, a entenderlos, porque entonces somos hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores, no solamente conocedores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Estos son los que dijo Jesús, los entendidos. Los entendidos son los que comprenden la palabra de Dios. Estos son los que la van a hacer. Los entendidos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Bendito sea nuestro Dios. Así que Hechos 1:8, gloria a Dios, la promesa hecha por nuestro Padre Celestial. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, con temor y reverencia, tu bendita escritura nos dice así de esta manera, pero recibiréis poder. Esa palabra poder, ese dunamis, bendito sea el Señor, esa dinamita pura, el poder de Dios. Eso es el evangelio, poder de Dios. Eso es el verdadero evangelio. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es una promesa que Jesús había hecho. Estaba diciendo que esperasen la promesa en el aposento alto. Así que vamos a orar para que seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu gracia, por tu amor que derramas cada día sobre nosotros, sobre todo aquel que de corazón limpio invoca tu santo nombre, Rey de la Gloria, sobre todo aquella que tiembla ante tu palabra. Bendito Señor, todo aquel que se guía por el Espíritu Santo de Dios, por toda aquella hijos de Dios, Padre Santo, Señor de la gloria, que son dirigidos por tu bendito Espíritu Santo de Dios. Tu bendita escritura nos dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Gracias, Padre Santo. Sabemos que cuando la luz de Cristo aparece, las tinieblas desaparecen. Y la luz de Cristo está en este lugar para iluminar nuestro pensamiento, para guiarnos por el buen camino, apartarnos del mal y nos dé la victoria
en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. El médico Lucas escribe este libro de los Hechos y en el capítulo 1, en el versículo 1, hay una frase muy importante que también nosotros debemos hacerlo como nuestro Señor Jesús. Si seguimos al Maestro, al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, como Él dijo, las obras que yo hago, Él las hará también. Y también nos dijo Jesús, porque ejemplo les he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Así que seguir las pisadas del Maestro. Mire, aquí hay una frase muy importante. El médico Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 1, nos dice la Escritura. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Estas son las dos palabras que debe de haber en nosotros. No solamente enseñar, sino hacer. Hacer, porque Jesús hacía y enseñaba también. Lo que él predicaba lo confirmaba con las señales, con los prodigios, con las maravillas, con los milagros que él hacía. Y él, como él dijo, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores aún porque yo voy al Padre. Pero realmente sabemos que con nuestra naturaleza humana jamás podemos hacerlo. Tiene que ser el bendito Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, porque somos morada del Espíritu Santo de Dios, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Así que no somos nosotros los que hacemos esos milagros, esas señales, sino es el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Por eso la Escritura dice que tenemos que ser dirigidos, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aquí en el capítulo 1 también dice en el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea que la promesa del Padre es el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo vino a anunciarnos a esta tierra. Van a recibir esta promesa que ya hizo el Padre, que oísteis de mí. Yo les aviso, yo les digo que el Padre les hizo esta promesa. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es una promesa del Padre, que todo aquel que ha creído en el Hijo Jesucristo, todo aquel que lo reciba en el corazón, anhela el Espíritu Santo de Dios, como dice el Evangelio de Lucas, nos dice la bendita Escritura, que Él va a dar el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Él no hace excepción de personas. Todo aquel que anhela, todo aquel que desea conocer más las cosas de Dios, todo aquel que quiere el poder del Espíritu Santo, porque sabemos que estamos en un mundo lleno de maldad, que la maldad sigue aumentando día con día y esto es a nivel mundial. Ahora más que nunca necesitamos al poderoso Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ese poder de Dios. La iglesia de Jesucristo necesita ese poder de Dios para hacer contra las huestes espirituales de maldad, para que retrocedan en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La palabra de Dios nos dice allá en el capítulo 6 del libro de Efesios, versículo 12, porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Por eso dice ahí la Escritura que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Ponernos la armadura de Dios significa eso, que el Espíritu, ser vestidos y revestidos con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios habla del yelmo de la salvación que cubre nuestra mente, nuestros pensamientos, habla de la coraza de justicia que cubre nuestros sentimientos, nuestro corazón, habla también del cinturón, del cinturón ese de justicia, dice la palabra de Dios. Así que son 6 elementos los que habla la armadura de Dios. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, eso es lo que dice la bendita Escritura. Habla también del escudo
del escudo de la fe, con el cual dice puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Habla del calzado los pies con el yelmo de la salvación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de la salvación. Eso habla de la armadura de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y sobre todo, después de que habla de esos elementos de defensa, el apóstol Pablo dice, y más que todo, sobre todo, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a contraatacar toda trampa, toda artimaña del enemigo? Con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, pero con el poder del Espíritu Santo de Dios. No solamente citar la Biblia, sino que tiene que haber la información, el conocimiento, pero el complemento es la unción poderosa, el poder del Espíritu Santo de Dios. Como aquí los discípulos, ellos conocían la Escritura, pero la palabra que dice, no se muevan de Jerusalén, del aposento alto, van a recibir la promesa del Padre, porque ciertamente, dice, Juan bautizó con agua para arrepentimiento, pero vosotros van a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Ese es el poder de Dios dentro de no muchos días, dice la Escritura. Alabado sea su santo nombre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Señor. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Esa es una grande promesa, que el que nos da esa convicción de que Cristo viene otra vez a esta tierra es el Espíritu Santo de Dios. Porque ahí está la palabra. Muchos la memorizan, pero no están verdaderamente esperando al Rey de la Gloria. Y la Escritura nos dice que Él viene otra vez. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. También dice después, me tomaré a mí mismo y vendré otra vez. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él viene otra vez. Y el que nos da esa convicción es el Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando el apóstol Pedro está en casa de Cornelio, hizo una declaración grande, donde dice, y cómo Dios ungió con su Espíritu Santo y con poder a Jesucristo de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que Cristo en su humanidad, él también recibió el Espíritu Santo. Los milagros, las señales que él hacía, era a través del poder del Espíritu Santo. Lo confirma la bendita palabra de Dios. Cómo Dios ungió, Dios el Padre ungió con su Espíritu Santo a Jesucristo cuando anduvo en esta tierra, y cómo él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que el Espíritu Santo es Dios mismo en esta tierra, dentro de nosotros. Es el Espíritu bendito de Dios. Alabado sea su santo nombre. En el 1:14 del libro de los Hechos dice, todos estos perseveraban unánimes, o sea, en obediencia. Es lo que Dios premia, la obediencia. Bendito sea nuestro Dios. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allá estaba la madre de Jesús también esperando la promesa del Padre para que fuera investida de poder también como los demás discípulos, en obediencia
a la bendita palabra. Bendito sea nuestro Dios. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí se ve cumplida la promesa, lo que habló el profeta Joel. De hecho, en su primer discurso, el apóstol Pedro, él cita esa palabra de Joel 2:28, que ahí se estaba cumpliendo la escritura. La promesa estaba ahí. Cuando el profeta Joel empieza a hablar y diciendo, en los postreros días, dice nuestro Dios, o sea, no lo dice cualquier persona, lo dice Dios, en los postreros días, dice la bendita escritura, lo cita el apóstol Pedro, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquel día. A partir del día de Pentecostés, a los 50 días que Jesucristo resucitó, exactamente a los 50 días es el día de Pentecostés, cuando vino la promesa, la cual fue prometida primero por el profeta Joel. Después Jesús dijo, no se muevan del aposento alto de Jerusalén, no vayan a predicar la palabra hasta que sean investidos del poder. Cuando reciban ese poder, ya están listos para predicar la bendita palabra de Dios. Pero esperen a que sean bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y aquí está la promesa en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Dice la Escritura en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Bendito sea nuestro Dios. Ahí está la promesa cumplida, lo que habló el profeta Joel. Bendito sea nuestro Dios. Jesucristo dijo, ya llegó ese tiempo, esperen en el aposento alto. A los 10 días que él resucitó, entonces dice la Biblia que estaban todos unánimes, juntos, esperando la promesa. Después que fue alzado al cielo, a los 10 días, dice la Escritura que vino como un estruendo, un viento recio, el Espíritu Santo de Dios, el cual los fueron investidos del poder de Dios, empezaron a hablar en otras lenguas como señales. Estas eran lenguas entendibles, porque dice la Biblia que había de muchos lugares, de muchas naciones, ciudades, habían venido a Jerusalén, porque después si sigue leyendo, aquí está en el versículo 7, dice que estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí habla de las nacionalidades que estaban: partos, medos, elamitas, lo de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, el Ponto, asiáticos, porque ahí ya habla de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, de África. Mire, de todos los lugares habían venido ahí y estaban atónitos, cretenses, árabes. Dice en el versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Sabemos que los burladores siempre ha habido, siempre habrá los burladores, los que se burlan de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, los que se burlan de la palabra, hacen chistes, hacen con la palabra de Dios. Siempre ha habido esos burladores. Así que eso no es nuevo. Siempre va a haber gente que se va a estar burlando. Por ejemplo, si alguien se convierte al evangelio de Jesús, la gente luego, mucha gente se empieza a burlar. Es más, hasta de Jesús se burlaban, cuanto más de nosotros. Pero Jesús dijo, lo que me hacen a mí, lo que le hacen a uno de mis pequeñitos, me lo están haciendo a mí. Así que no se preocupen por eso. Esto siempre ha habido los burladores. Si ya pasaste a otro nivel, ya no te va a importar, porque sabes que está escrito, aún los burladores están en la palabra de Dios. Lo vemos en la Escritura. Después vemos el primer discurso del apóstol Pedro. Pedro, el mismo que lo negó, este mismo se levanta,
después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo, ya con poder, y ya el apóstol Pedro dice que se levanta y empieza a predicar. Varones galileos, varones hermanos, empieza hablando su discurso, y la Biblia dice que se convirtieron como 3,000 en el primer discurso. Así que el Espíritu Santo, la Biblia dice que añade a los que han de ser salvos. El Espíritu Santo añade. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos, Romanos 1:16, ahí dice la Escritura que el Señor dice que no, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En otras versiones dice que es potencia de Dios, es el poder de Dios. Ese es el verdadero Evangelio, el poder de Dios, el poder de Dios. Las señales, los milagros, los prodigios, las maravillas, ese es el poder de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y el libro de los Hechos está lleno de ese poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de la cruz, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que busquemos el poder de Dios, que proviene de Dios, pero es el poderoso Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. O sea que el Espíritu Santo, Él quiere que lo conozcamos más y más. No es cuestión del Espíritu Santo, es cuestión de nosotros que lo busquemos más y más. Aprender a conocer al Espíritu Santo de Dios cambia nuestro pensamiento, cambia nuestros sentimientos, porque la Biblia dice en Hebreos: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Nos cambia los pensamientos, nos cambia los sentimientos, nos hace nuevas criaturas, hay un nuevo nacimiento, hay un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Hasta entonces es que verdaderamente la persona cambia. Y menos le cuesta mucho trabajo ser cristiano, ser hijo de Dios, ir a la iglesia, congregarse, alabar a Dios, orar a Dios. Les cuesta mucho trabajo porque lo están haciendo con su naturaleza humana. Pero no es con la naturaleza humana, no es con intelecto humano. Esto es el Espíritu Santo de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo cuando habla a los Corintios y dice: cuando yo vine a vosotros, no vine con sabiduría humana, no vine con esa sabiduría de los hombres, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo vine con ustedes con señales, dice, del Espíritu Santo de Dios. No vine con sabiduría humana. Así que nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Busquemos ese poder de Dios ahora, más que nunca, para contrarrestar toda esa maldad que se está levantando en esta tierra, en este mundo, porque la Biblia eso dice, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La iglesia de Jesucristo tiene que estar por encima de todo ello, porque es el poder de Dios. Cuando Jesucristo, antes de ascender al cielo, hizo esta promesa también, cuando dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, que un rayo no es cualquier cosa, causa temor, causa miedo, viene con poder. Eso lo sabemos, que el enemigo tiene poder, pero su poder es limitado. El poder ilimitado es de nuestro Dios, bendito sea nuestro Dios eterno. Pero dice: pero para ustedes, dice, no se preocupen, porque para ustedes yo les doy el poder, otra vez la palabra, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Nada les dañará. Ya a ustedes les doy ese poder sobre el enemigo, sobre sus huestes espirituales de maldad. Les doy poder sobre toda enfermedad, sobre todo vicio. Yo les doy ese poder. Pero ese poder emana del bendito Espíritu Santo de Dios, el glorioso Espíritu bendito de Dios. Aquí está la promesa, y esta promesa sigue vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, todo aquel que es discípulo de Cristo recibe también esta promesa, porque la Biblia dice que Él es el mismo
de ayer, de hoy y por los siglos. Así que esta promesa no solamente fue para los discípulos de aquel tiempo, sino que como Él sigue siendo el mismo en todas las generaciones, esta promesa también es para nosotros. Capítulo 2, versículo 38, el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está, dice, primero arrepentíos, y en otra expresión más adelante dice arrepentíos y convertíos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. No solamente arrepentirse, sino convertirse al poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que vengan tiempos de paz, tiempos de refrigerio, tiempos de poder, que la iglesia se levanta con poder en el nombre de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene que estar por encima de todo. Lo dice la bendita Escritura. Todo tiene que estar sujeto a Él, al Señor Jesucristo, porque la Biblia eso es lo que dice, que a Él se le sujetan todas las cosas. Por Él las cosas subsisten. Así que gloria al bendito nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios por este poderoso evangelio. Así que, hermano, hermana, no somos cualquier cosa. Hay un poder grande dentro de nosotros que cuando la persona lo descubre a través del Espíritu Santo, la persona es otra. La persona va a ser diferente. Ya no va a estar solamente como víctima, haciéndose la víctima, ya no solamente llorando, sino que ya se levanta con poder. Si tenemos a nuestro Dios, a nuestro Rey, al Señor Jesucristo, que la Biblia lo describe como el león de la tribu de Judá, ya el pueblo de Dios ya debe dejar de ser víctima, hacerse la víctima, porque ahora ya la Biblia dice que también nosotros podemos ser como nuestro Rey glorioso, porque Él no lo heredó. Él dijo: Padre, las obras que tú me diste que hiciese en la tierra, yo ya terminé, ahora siguen estos, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo de Dios, el cual el mundo no lo puede ver, dice, ni le conoce, pero ustedes lo conocéis porque estará en vosotros, estará con vosotros el Espíritu Santo de Dios. Él los va a guiar, Él los va a enseñar, Él van a ser investidos de ese poder glorioso del Espíritu Santo de Dios. Y vemos en la vida del apóstol Pedro, el apóstol Pedro, mire, él tuvo muchas experiencias con nuestro Señor Jesucristo cuando Jesús andaba en esta tierra. Pedro, sabemos que Dios lo llamó de ser un pescador, lo llamó a ser su discípulo. Tuvo muchas experiencias con el maestro. Una de ellas está ahí en Mateo capítulo 17, cuando está la transfiguración. 17 de Mateo del 1 al 5. Ahí está donde dice que el Señor Jesús se fue al monte, dice, a un monte alto. Ahí se fue a orar, pero se llevó a Juan, se llevó a Jacobo, se llevó a Pedro al monte de la transfiguración. ¿Por qué no se llevó a todos, sino se llevó a estos tres solamente? Porque él miraba la capacidad de cada uno. Los demás los dejó en el monte más bajo y él se fue a un monte más alto, porque eso dice la Escritura. Allí se transfiguró delante de ellos. Ahí Pedro fue el primero que dijo que vio a Elías, vio a Moisés. Dice: mira, Señor, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Así que Pedro tuvo esa gran experiencia de la transfiguración. Pedro tuvo muchas experiencias con el maestro, tuvo sanando enfermos. Cuando Jesús estaba lavándole los pies a los discípulos, él también dijo: Señor, tú no me puedes lavar a mí, dice, pues tú eres el maestro. Y él dice: Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Él tuvo esa experiencia también. Pues entonces lávame todo, Señor, ¿verdad? Pero él también tuvo una revelación cuando Jesucristo dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? Y él es Pedro es el que se levanta y dice, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Jesús le dice: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mira, él tenía esas revelaciones.
pero no había recibido la promesa del Espíritu Santo, no tenía ese poder del Espíritu Santo. Por eso, ya cuando Jesús lo iban a crucificar, la Biblia dice que él lo negó y habiendo tenido esas experiencias. Así que la clave es el poder del Espíritu Santo de Dios. Aún estaba lleno de temores el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque no había recibido la promesa del Espíritu Santo de Dios. No había sido lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Yo no caminaba con el poder de Dios, del Espíritu Santo todavía. Lo negó y aún dice la Biblia que él dijo malas palabras, porque dice que maldijo allá en el patio del sumo sacerdote. Ahí estaba cuando él lleno de temor. Pero cuando fue lleno del poder de Dios, el mismo Pedro que lo negó, él se levanta con gran poder. Y entonces dice la palabra de Dios que él mismo le dice, es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él mismo, lleno del Espíritu Santo, decía, azótenme, métanme a la cárcel, hagan conmigo lo que quieran, pero no voy a dejar de decir lo que he visto, lo que he oído, no lo voy a dejar de decir, porque estaba lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios. Así que la clave es el poderoso Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a su bendito nombre. Y lo vemos capítulo 3 del libro de los Hechos. Allí él dice que iba a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, a la hora novena, iba camino a la oración donde se acostumbraba, a esa hora se acostumbraba a orar habla del templo de la Hermosa, donde ahí estaba un cojo de nacimiento. Después más adelante dice que tenía 40 años allí, ese cojo de nacimiento ahí que estaba pidiendo limosna a la puerta del templo. Gente piadosa que iba al templo le daba de sus limosnas para subsistir. Pero entonces en ese momento, cuando viene Pedro, viene Juan, dice que Pedro fue el que se levanta y dice, míranos, míranos. Y entonces dice que él, esperando recibir algo, dice, mira, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? El poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice la Biblia que lo levantaron y entró tomado de las manos de Pedro y Juan, entró saltando y alabando al Dios vivo y verdadero, entró al templo, dice, y todos se quedaron atónitos, todos se quedaron maravillados, pero la consecuencia de ello, el resultado de ello es que dice que muchos creyeron al Señor. ¿Por qué hace estas señales nuestro Dios? Para que muchos crean que lo que Dios dijo, que hay un cielo eterno, que hay un infierno, esto es verdad, esto es cierto, no es un mito, no es una fábula, es una gran verdad. Hay una vida eterna, hay mansiones celestiales, hay una nueva Jerusalén, hay calles de oro, mar de cristal, las puertas de perlas, los cimientos, dice la palabra de Dios, que son de piedras preciosas. Así que esto nos da esa convicción. El que nos convence de esto es el Espíritu Santo de Dios. El discurso de Pedro. Mire el versículo, vamos al capítulo 3, versículo 11. Me estoy enfocando solamente en este discípulo, Pedro el que lo negó, Pedro que tuvo experiencias con nuestro Dios antes de ser revestido del Espíritu Santo. Antes de ello, mire cómo lo negó y cómo reaccionaba también, porque era un hombre impulsivo. Cuando arrestaron a Jesús, dice que sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. O sea que tenía unas reacciones que no podía tener dominio propio. Pero cuando ya vino el Espíritu Santo de Dios sobre él tuvo dominio propio. Ya no reaccionaba como hombre natural, sino que ahora ya reaccionaba como un hombre, como un hijo de Dios. Bendito sea nuestro Dios eterno. Como dice la Escritura, Jesús dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por ellos para que vuestro galardón sea grande en los cielos y para que seáis llamados hijos de Dios. Hasta entonces, verdaderamente vamos a ser llamados hijos de Dios cuando amamos a los enemigos, cuando oramos por ellos. Hasta entonces nos convertimos
verdaderamente en hijos de Dios. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo en las bienaventuranzas, después de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5:43. Gloria a Dios. El versículo que le dije, 3:11 del libro de los Hechos, dice la escritura, y teniendo asidos, está hablando del cojo de la hermosa, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, al cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, dice la Biblia que concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Mire, Pedro, lo vemos a través de la escritura, que nunca se adjudicó la fama ni el poder para él. Siempre le dio la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él siempre estuvo así. Él sabía que dependía de nuestro Dios eterno. Él nunca esperó aplausos para él, que le hicieran un monumento, que le hicieran honores, que le hicieran reconocimientos, que le dieran títulos. Él nunca quiso eso. Él dijo, no piense que por nosotros nuestro poder, no fue por ello. Aquí está constatando, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Nosotros no lo hicimos. Y luego habla quién lo hizo en el versículo 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Toda la gloria se la daba a Jesús. A quien vosotros, mira, aquí le está hablando a los mismos que lo negó, pero ya lleno del Espíritu Santo. Cuando dice a quien vosotros entregasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y dice, y pedisteis que se os diese un homicida. Y mucha gente dice, hasta el día de hoy, muchos siguen eligiendo como presidentes, como gobernadores, siguen eligiendo a los ladrones. Eso dicen ahora. Pero desde entonces, mire, negasteis al santo y dice, y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mira, Pedro ya no es el mismo. Pedro aquí ya había nacido de nuevo. Pedro ya era otra persona. Bendito sea nuestro Dios. Aquí hablaba con denuedo, hablaba con poder, con el poder que da el Espíritu Santo de Dios. Y por la fe en su nombre a este, que vosotros, dice, veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea que el que dio la sanidad fue el Señor Jesucristo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Aquí está otro versículo clave. Así que arrepentíos y convertíos. Aquí está la palabra. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bendito sea nuestro Dios. Este es en el capítulo 3, todo esto que resalta el apóstol Pedro. Y luego el capítulo 4 dice que Pedro y Juan están ante el concilio. Y en el versículo 12 habla de otro versículo clave que es para nuestros días, para que sean borrados, dice la Biblia, para que salgamos de esta ignorancia. En el 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. No hay más. Aquí está hablando Pedro, lleno del Espíritu Santo, está hablando una gran verdad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aquí está hablando la palabra, está bien clara la escritura. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, aquí está el denuedo, que hablaba sin temor ya, viendo el denuedo de Pedro
y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos conocían a Pedro, conocían a Juan, eran hombres del vulgo, sin letras, ellos no habían ido a ninguna universidad, pero se admiraban de la doctrina, de la sabiduría con que ellos predicaban la palabra de Dios. Dice, eran hombres sin letra y del vulgo, pero les reconocían que habían estado con Jesús. El que ha estado con Jesús, el que tiene experiencias con Dios, se le reconoce inmediatamente que él está con esa convicción del Espíritu Santo de Dios, que la gente reconoce que ha estado con Jesús en la intimidad, en oración, en comunión con el Rey de la Gloria. Jesucristo dijo, entra en tu cámara secreta, ahí en la oración, a tener comunión con tu Padre Celestial. Tu Padre que te ve en secreto, te va a recompensar en público. Le reconocían que habían estado con Jesús. Bendito sea el Señor. 4:19 del libro de los Hechos. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, no lo podemos dejar de decir. Ya en el capítulo 5, sigue el libro de los Hechos, él sigue con poder por todo aquel que le busca. Habla de Bernabé, habla de cómo empezaron a vender sus propiedades. Y en el capítulo 5, ahí vemos al apóstol Pedro que con el don del discernimiento de espíritus, el don de ciencia, él estaba activo allí en el don en el apóstol Pedro. Bendito sea nuestro Dios. Vemos la historia de Ananías y Zafira. Ellos prometieron que iban a vender una propiedad, iban a traer todo, pero dice que sustrajeron de ese precio de la heredad y se lo pusieron, pero a los pies de los apóstoles. Pero Pedro, ya con ese don de discernimiento de espíritu, le dice, ¿por qué? ¿Por qué? Mire lo que dice aquí. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón, te engañara? Mire lo que dice en el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí está hablando que el Espíritu Santo es Dios mismo. No has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Dice que instantáneamente cayó muerto. Después, si usted sigue leyendo, dice que vino la esposa, vino Zafira, y también le dijo lo mismo. ¿Por qué conveniste con tu esposo esto? Y dice que inmediatamente ella también cayó muerta. O sea que todos dice que se llenaron llenos de temor. Imagínense que esto estuviera ahora. Yo creo que hubiera más temor a Dios si todavía estuviera vigente esto, pero la gracia divina, mucha gente abusa de la gracia de Dios y la palabra de Dios dice que muchos, en el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y después seguían las señales, seguían las maravillas. En el versículo 14, 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran en número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Bendito sea el Señor, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mire el poder que emanaba del apóstol Pedro. Él estaba completamente convencido que era portador de la gloria de Dios. Y eso es todo aquel que está lleno del Espíritu Santo. Eres portador de la gloria de Dios. Lo que transmites es vida y es vida eterna. Le hablas a alguien de la palabra de Dios y le estás hablando de la vida eterna. Tú eres ese portador de la gloria de Dios, portador de la bendita Shekinah de Jehová, de esa luz de Cristo que lleva a la vida eterna. Y mire lo que dice el versículo 16. Este versículo, como dice la Escritura, me dejó atónito cuando dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos,
Y aquí está la palabra, y todos eran sanados. Nadie se regresaba sin su sanidad. Dice que venían de las ciudades vecinas, venían de Jerusalén, porque la fama se estaba extendiendo y venían a Jerusalén, traían sus enfermos y eran tantos que Pedro ni siquiera oraba por ellos, ni siquiera le ponía las manos encima, sino que solamente caminaba, dice, y al menos su sombra le tocaba y todos eran sanados, todos eran paralíticos, todos aquellos que tenían espíritus inmundos, ciegos, sordos, mudos, todos eran sanados. ¿Quién era el que hacía todo eso? El poder del Espíritu Santo de Dios. Pero vemos que Pedro nunca se adjudicó nada de ello, sino que toda la gloria siempre se la dio a él, porque él sabía que la Biblia dice que él no comparte su gloria con nadie, porque toda la gloria le pertenece a nuestro Dios Todopoderoso. Eso es lo que dice la gloria, la palabra de Dios. Allá en Apocalipsis 5, parece que es el versículo 11 en adelante, donde dice, el Cordero Santo que fue inmolado, solamente él es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza le pertenecen a él, y solamente a él, al poderoso, bendito Cordero Santo que fue inmolado, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y a él se le sujetan todas las cosas, y por él las cosas subsisten. Todo lo sujetó bajo sus pies, bendito sea el Señor. Todo fue creado por medio de él y para él. Así que ordenamos en el nombre de Jesús que toda enfermedad se va de sus cuerpos en el nombre de Jesucristo. Ese nombre que es sobre todo nombre, porque está escrito que ante nuestro Señor Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Toda enfermedad, todo vicio, todo mal hábito se dobla ante nuestro Señor Jesucristo en este momento, en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al bendito nombre de Jesucristo. El apóstol Pedro, estamos hablando del apóstol Pedro, alguien que fue dirigido por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pedro, ungido por el Espíritu Santo. La unción poderosa del Espíritu Santo estaba sobre Pedro y él lo sabía, y toda la gloria le daba a él todo tiempo. Esta es la clave, toda la gloria es de él, los aplausos son para él, los aleluya, los gritos. Todo es para nuestro Dios Todopoderoso. La alabanza, bendito sea nuestro Dios, el glorioso, eterno, amado Jesús. Y en el capítulo 6 del libro de los Hechos, ahí vemos, mis hermanos, el Espíritu Santo sigue activado, sigue activo, bendito sea nuestro Dios. Ahí dice que tuvieron problemas en el capítulo 6, donde estaba la repartición, dice, de las viudas, las hebreas y las griegas, que los griegos se quejaron de que no había una repartición para las viudas de las griegas, y entonces que dice, vamos a nombrar a 7 diáconos, varones llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos de poder. Aquí está la clave, para que ellos hagan este trabajo, y nosotros nos vamos a dedicar a la oración, a la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios, que es la prioridad, la palabra de Dios, la oración es prioridad. Bendito, aquí nos dice la Escritura, y ahí está donde aparece Esteban, aparece Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, dice la bendita Escritura, 7, a Nicolás, Pármenas, prosélito de Antioquía, dice, hasta uno de Antioquía estaba ahí entre los diáconos llenos de poder. Así que la palabra de Dios aquí nos dice, después en el capítulo 7, habla de Esteban, cómo lo apedrearon, cómo vio a Jesús a la diestra del Padre. Dice la Escritura, veo a Jesús que está a la diestra del Padre, y ahí dice que entonces aparece Saulo, otro que fue también lleno del poder de Dios. Todos los discípulos que vemos de nuestro Jesús, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo hermoso, el glorioso Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Vemos la predicación de Esteban,
tan hermosa, tan gloriosa, y lo más importante, aparte del conocimiento que tenía, era la unción, el poder del Espíritu Santo con que hablaba la bendita palabra de nuestro Dios. Y en el capítulo 8, allí la palabra de Dios, vemos que Saulo persigue a la iglesia. Capítulo 9, vemos la conversión de Saulo, pero vamos a enfocarnos ahora en lo que es Pedro. El apóstol Pedro, capítulo 9, versículo 32, dice la escritura: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Recordemos que Pedro estaba en Jerusalén, ahí estaba sanando a todos los enfermos, de las ciudades venían a Jerusalén, así que él salió de Jerusalén. Dicen que Lida estaba como a 25 kilómetros de Jerusalén, ahorita ya no existe esa ciudad, fue destruida, pero estaba en Lida, dice, fue a visitarlos y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Esta es la causa por lo cual Dios sigue haciendo esas señales, para que más gente se convierta al poderoso evangelio del Señor Jesucristo, para que vean que todo esto es verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y vemos que Pedro estaba siguiendo los pasos del maestro. Aquí vemos que toda la gloria se la estaba dando a él. No dijo: el Señor me mandó para que yo te sane. Dijo: Jesucristo te sana, Él te sana. Y él, siguiendo las pisadas del maestro, hizo lo mismo que nuestro Señor Jesús hizo allá en el capítulo 5 del libro de San Juan, donde del 1 al 5 habla ahí la bendita escritura de un cojo, de un paralítico de Betesda, que tenía 5 pórticos. Allí también Jesús le habló con el paralítico, pasó entre la multitud. Ahí dice que de tiempo en tiempo se movía el agua y el que se metía primero en el agua era sanado, pero Jesús fue hasta el paralítico. Los teólogos dicen que estaba hasta el fondo ahí el paralítico, que ahí lo ponían, pero cuando se movía el agua él no se podía mover. Así que el Señor fue a él y le dijo: ¿quieres ser sano? Y lo primero, y él dijo: pero ¿cómo si nadie me mueve, nadie me puede llevar allí al estanque? Así que la palabra de Dios dice que él le dijo: quiero. Y al instante dice que este hombre se levantó, el paralítico. Así que vemos a Pedro sanando a otro paralítico también. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Y nunca se dio la gloria a él mismo, ni la fama. Como le digo, no le importaban los aplausos, los títulos, los diplomas, los certificados, los teólogos, nada. Él decía: toda la gloria es para él. Jesucristo te sana. Gloria a Dios. Ya, para culminar, vemos aquí que también, siguiendo las pisadas del maestro, Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Tabita es en hebreo, Dorcas es en griego, es la misma persona. Y Tabita quiere decir gacela. Una gacela dice que es elegante. Eso quiere decir que era una persona, una mujer elegante. Aparte de su elegancia, dice que ella abundaba en buenas obras. O sea, aquí hay una palabra que dice: había entonces en Jope una discípula. Si usted ve toda la Biblia, nunca va a encontrar otra vez esa palabra discípula. Hay muchos que dicen discípulos, pero discípula son las que verdaderamente hacen las cosas que Dios le agrada, obedecen la palabra de Dios, abundaba en buenas obras, amaba al Señor Jesucristo con todo su corazón. Esta mujer elegante, aconteció que en aquellos días, dice, enfermó y murió. Después de lavada, le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas
llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, aquí está, mire, si le hubiéramos puesto otro título a esta predicación, le hubiésemos puesto Siguiendo las pisadas del Maestro. Porque aquí vemos que cuando Pedro le dijo, Jesucristo te sana, a Eneas levantó al paralítico, vemos que se está cumpliendo lo que Jesús dijo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también porque yo voy al Padre. Pedro estaba cumpliendo las mismas palabras que hizo el Señor Jesucristo. Y aquí vemos también que cuando allá en el capítulo 5 del libro de San Marcos, vemos la historia de Jairo, cuando dice la palabra de Dios que Jairo vino al maestro y estaba diciendo, mi hija está en agonía, pero entonces dice que se le atravesó la mujer del flujo de sangre, tanto que cuando ya la mujer del flujo de sangre sanó, vinieron los siervos de Jairo y le dijeron, ya no molestes más al maestro, porque tu hija ya murió. Y Jesucristo le dice, no, tu hija no está muerta, sino que dice que duerme. Pero vamos a seguir con esta historia tan hermosa que está, donde dice en el versículo 40, estamos en el 9:40 del libro de los Hechos, donde nos dice, entonces sacando a todos, siguiendo las pisadas del Maestro, porque vemos que Jesús, cuando resucitó a esta niña, también dice que sacó a todos. Gloria a Dios. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano se levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Si usted se da cuenta, si usted es observador, observadora, en cada milagro, cada señal que Dios hacía, muchos creyeron al Señor. El Señor añadía a los que habían de ser salvos. Ese era el propósito y sigue siendo el propósito hasta el día de hoy, que los milagros, las señales, es para que más gente crea al Evangelio de Jesucristo. No por los milagros, no por las señales, sino porque hay un reino eterno. Porque la salvación es vital, es el gran milagro que Dios hace con nosotros, es el primer milagro con nosotros, es la salvación, que ya no vamos a la condenación eterna, sino que la bendita Escritura nos dice que nos vamos a la gloria eterna con Cristo de la gloria, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Alabado sea su nombre, bendito sea nuestro Dios. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Jope es una ciudad que hasta el día de hoy existe, es una ciudad que está en la playa, allá en el mar Mediterráneo, bendito sea nuestro Dios. Así que yo quisiera que fuéramos a esa historia de San Marcos, capítulo 5, donde Pedro hacía lo mismo que Jesús, cuando Jesús dijo, las obras que yo hago, Él las hará también, porque yo voy al Padre. Mire, Jesús nos dio ese privilegio, que lo que Él hizo, sus discípulos también lo vamos a hacer, bendito sea nuestro Dios. Gloria al que vive por toda la eternidad. Bendito sea nuestro Dios. Capítulo 5. Jesús sana. Del libro de San Marcos. Gloria al que vive por toda la eternidad. Por aquí lo tenía. Gloria a Dios. San Marcos capítulo 5. Gloria a su bendito nombre. Aquí está, mire. En el versículo 21, la hija de Jairo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban.
Mire, allí iban camino al maestro una gran multitud, ya iban para la casa de Jairo. Imagínense, esta mujer lo detuvo. Vemos la historia del flujo de sangre del 25 al 33. Pero ya en el versículo 34 aparece otra vez esta historia de Jairo. Y dice, perdón, el versículo 35. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y estas palabras son las que Jesús te dice en este momento. No temas, cree solamente. Porque nada hay imposible para Dios. Nada. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Bendito sea nuestro Dios. Gloria al que vive por toda la eternidad. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, los mismos que se los llevó al monte de la transfiguración. Ahí estaban con el maestro. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Imagínense, Pedro vio este milagro. Por eso cuando él se acordó de esto, él también fue allá con Dorcas cuando le dijo, Tabita, levántate. Gloria a Dios. Se acordó Pedro que allí estuvo el presente en este milagro de Jesús y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Aquí están los burladores otra vez. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Pedro se acordó de este milagro. Jesús echó fuera a todos. Pedro hizo lo mismo, echó fuera a todos, a los que se burlan, a los incrédulos, fuera. No quiero incrédulos, no quiero burladores aquí. Yo voy a orar al Padre, bendito sea el Señor, y Dios se iba a glorificar de una manera sobrenatural, bendito sea el Señor. Por eso les digo, Pedro hizo lo mismo que el maestro, siguiendo las pisadas del maestro. Gloria a Dios. Y tomando de la mano a la niña le dijo, Talita Kumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Jesús le dijo, Talita Kumi, niña, levántate. Pedro dijo, Tabita, levántate. Gloria a Dios. Bendito sea. ¿Se da cuenta cómo se asemejan las historias? Bendito sea nuestro Dios. Del maestro al discípulo. Si somos discípulos de Cristo, vamos a seguir esas pisadas del maestro, el ejemplo. Porque él dijo, porque ejemplo les he dado, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Aquí está siguiendo las pisadas del maestro. Bendito ser dirigidos, guiados, movidos por el Espíritu Santo de Dios. Vimos al apóstol Pedro, bendito sea nuestro Dios, no todo, parte del ministerio del apóstol Pedro. Vemos cómo es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, como un hombre como nosotros, de carne y hueso, por naturaleza humana, después fue investido del poder, fue otra persona, tuvo un nuevo nacimiento. ¿Hasta cuándo la persona va a ser diferente? Cuando verdaderamente nace de nuevo, cuando el Espíritu Santo es lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Jesucristo dijo, la promesa bendita de Joel se cumple cuando dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos del Señor Jesucristo. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, que cubra toda la tierra. Porque Jesús dijo, porque este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. O sea que se tiene que cumplir lo que dice la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Va a ser predicado en todo el mundo. No dice que va a ser creído para que nadie tenga excusa. Va a ser predicado. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo nombre. Los que creyeron bien y los que no, perdieron la oportunidad.
porque hoy, como dice la Escritura, es el día de la salvación. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto Jehová me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar, a declarar las nuevas de salvación, la palabra de Dios que está vigente hasta el día de hoy, las nuevas de salvación. Bendito sea nuestro Dios. Toda la gloria es para nuestro Dios todopoderoso. Vemos el ejemplo del apóstol Pedro, que toda la gloria se la dio al Señor en todo tiempo y en todo momento. Bendito sea nuestro Dios. Sean bendecidos. Gloria a Dios. Busquemos al Espíritu Santo de Dios. Busquemos primeramente la llenura del Espíritu Santo y después el poder de Dios. Así como Jesús, cuando fue guiado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto, fue lleno del Espíritu Santo, pero cuando regresó, no solamente regresó lleno del Espíritu Santo, sino que Lucas, la Biblia dice en el capítulo 4 de Lucas, que regresó lleno en el poder del Espíritu Santo de Dios. Sigamos las pisadas del Maestro. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios.